Imagina un lugar tan sereno, que parece intacto por el caos. Una tierra de glaciares imponentes, calles tranquilas, y una comunidad tan segura, que rara vez las personas cierran con llave sus puertas. Ese es Islandia, un refugio de paz y belleza. Pero, en el invierno de 2016, este paraíso tranquilo fue sacudido por un crimen impensable. Un misterio escalofriante, que dejó a toda una nación conmocionada. ¿Cómo pudo algo tan oscuro invadir un lugar tan puro? Acompáñanos, mientras desentrañamos la trágica historia de Birna Bjarnadóttir, una joven, cuya desaparición y asesinato revelaron secretos que Islandia nunca había conocido. En el corazón de Islandia se encuentra Reykjavik, una ciudad que se siente más como un acogedor pueblo que como una bulliciosa capital. Con poco más de 122.000 residentes, es un lugar donde las puertas rara vez se cierran con llave, los desconocidos ofrecen aventones y los niños juegan libremente en las calles. La vida aquí se siente segura, casi intacta por el caos del mundo exterior. Islandia es uno de los países más seguros del mundo, y su gente vive sin temor. Incluso en los oscuros y nevados inviernos, Reykjavik brilla suavemente con luces de hadas, y la seguridad parece un hecho. Pero esa paz se rompió en el invierno de 2016. Pocas semanas después de Navidad, ocurrió lo inimaginable, un acto violento que conmocionó a toda la nación. El 22 de enero de 2017, un voluntario de búsqueda y rescate hizo un descubrimiento estremecedor. Luchando contra los feroces vientos islandeses, avistó un cuerpo arrastrado a la orilla en una cala de Selvógvita, en el sur de Islandia. Era una mujer joven, de tan solo 20 años, encontrada desnuda y sin vida. Esto no fue solo una tragedia, fue una onda expansiva. Todo el país había estado siguiendo su historia desde que desapareció. Lo que hizo esto aún más oscuro fueron las pistas que surgieron, el regreso de una enorme fragata danesa, y una serie de inquietantes mensajes de texto vinculados a pescadores groenlandeses, ahora detenidos en régimen de aislamiento. ¿Qué le pasó a esta joven? El descubrimiento de su cuerpo arrojó una oscura sombra sobre Islandia. Un país que alguna vez fue conocido por su seguridad y calidez ahora lloraba la pérdida de una joven vida. Birna Bjarnadóttir era más que un nombre, estaba llena de vida. Una joven de 20 años que amaba cantar, viajar y pasar tiempo con sus amigos, era el tipo de persona que iluminaba cada habitación. El viernes 13 de enero, Birna salió de su casa, donde vivía con su padre y su gato, para pasar una noche divertida con sus amigos. Rieron, bebieron y disfrutaron de la vida nocturna de la ciudad. Pero en algún momento, se separó de sus amigos. Envuelta en una chaqueta de forro polar negra, salió a la fría noche, y nunca se la volvió a ver con vida. Cuando Birna no apareció para trabajar al día siguiente, la preocupación se convirtió en pánico. Al principio, la gente esperaba que solo estuviera descansando en casa de algún amigo. Su madre, mientras suplicaba entre lágrimas por información, se aferraba a la esperanza de que Birna hubiera tomado un aventón con un turista, o se hubiera unido a un pescador en una aventura. Pero esa esperanza comenzó a desmoronarse cuando la policía difundió escalofriantes imágenes de las cámaras de seguridad. El video mostraba a Birna caminando sola por calles conocidas. Tropezó ligeramente, recuperó el equilibrio, y luego desapareció. ¿La única pista? Un Kia Rio rojo visto cerca de allí. Días después, el coche fue encontrado dañado, con señales de haber circulado fuera de la carretera y manchas de sangre en el asiento trasero, sangre que coincidía con la de Birna. A medida que avanzaba la investigación, las sospechas se centraron en un grupo de pescadores del Polar Nanok, un arrastrero que estaba atracado en Reykjavik la misma noche en que Birna desapareció. Entre ellos se encontraba Nicola Olsen, quien había estado bebiendo en un bar a pocos metros del lugar donde Birna fue vista por última vez. Su amigo, Thomas Mjell Olsen, se unió a él más tarde esa noche. Mientras Nicola estaba borracho y ruidoso, Thomas era más callado, sobrio y mucho menos notorio. Esa noche, los dos hombres se movieron por la ciudad, dejando atrás una estela de preguntas. ¿Qué le sucedió realmente a Birna después de que salió de ese bar? ¿Y cómo es posible que una noche pensada para la diversión, terminara en un desgarrador dolor? 2 días después de la noche en que Birna desapareció, María recibió un mensaje de Nicola. Él respondió a su mensaje, explicando que su barco pesquero, el Polar Nanok, había regresado a Islandia, aunque no sabía por qué. En ese momento, ni Nicola ni nadie a bordo sabían que los detectives estaban logrando avances significativos en lo que ahora se había convertido en una investigación por homicidio. Habían vinculado a Nicola y a su amigo, Thomas, con el Kia Rio rojo visto cerca de la desaparición de Birna. La policía rastreó rápidamente los movimientos del coche utilizando las cámaras de seguridad de la ciudad.
El Kia fue visto cerca del lugar de la desaparición de Virna en las primeras horas del 14 de enero. A las 6 de la mañana, estaba estacionado en un campo de golf. Cuando el conductor notó la cámara, aceleró, solo para detenerse nuevamente en el puerto. Un hombre salió del coche y abordó el Polar Nanook. El Kia abandonó la zona, pero no antes de regresar a las 11:30 de la mañana, lo que lo convirtió en una pista crucial en el caso. Con la pequeña población de Islandia, solo había 126 Kia Rio rojos que rastrear. Y el 17 de enero, la policía encontró el coche en un suburbio de Reykjavik. Descubrieron que había sido alquilado por los pescadores. Mientras tanto, una investigación más profunda reveló que el teléfono de Virna había sido apagado manualmente, y su última ubicación conocida estaba cerca de Hafnarfjörður, cerca del puerto donde el Polar Nanook estaba atracado. Armados con esta nueva evidencia y las identidades de sus sospechosos, la policía actuó rápidamente, seguros de que el Polar Nanook tenía la clave para desentrañar el misterio de la desaparición de Virna. La investigación comenzaba a tomar forma. Con cada nueva pieza de evidencia, la búsqueda de respuestas se volvía más urgente. Pero, ¿se descubriría la verdad a tiempo para hacer justicia a Virna? El 18 de enero, el barco danés HMS Tritón se dirigió a toda velocidad hacia el Polar Nanook, mientras las fuerzas islandesas y danesas se unían para arrestar a los presuntos asesinos. El Polar Nanook cumplió con las órdenes de regresar, mientras la fragata se acercaba. La policía contactó a la tripulación, haciendo 3 preguntas directas. ¿Hay armas a bordo? ¿Cuánto tiempo falta para llegar a Islandia? ¿Dónde atracarán? La tripulación estaba tensa, especialmente Thomas Olsen. Aunque aún no sabía que el cuerpo de Virna había sido encontrado, había recibido un mensaje de un periodista, revelando que la policía quería hablar con él. La tripulación le dijo a Thomas que regresaban debido a una falla en el motor y decidieron cortar el acceso a internet del barco. El primer oficial le entregó a Thomas un sedante, diciendo, «Si no has hecho nada, no tienes nada que temer». Thomas permaneció en silencio, mirando hacia otro lado. Cuando el HMS Tritón se acercaba, la policía armada fue transportada al Polar Nanook. Al abordar, Thomas preguntó en voz baja a su colega, «¿Será que están aquí por mí?». Cuando el barco llegó a Islandia, una multitud enojada esperaba, exigiendo justicia. 3 miembros de la tripulación fueron arrestados, y Thomas y Nicolaj fueron detenidos bajo sospecha de asesinato. Los investigadores forenses se acercaban a la causa de la muerte de Virna. Cuando registraron el barco, encontraron una pieza escalofriante de evidencia, la tarjeta de identificación de Virna, envuelta en una bolsa de basura negra y cubierta con las huellas dactilares de Thomas Olsen. La policía confiscó ropa de los sospechosos, incluidos el anorak de Thomas y el de Inuk Christiansen. Durante el juicio, Christiansen testificaría que Thomas había lavado el anorak, alegando que una chica lo había vomitado. Pero las pruebas de ADN contaban una historia diferente. Se encontraron rastros de sangre de Virna en la tela. Eso no fue todo. Las botas Dr. Marten negras que Virna llevaba puestas, encontradas en una playa cercana, también tenían evidencia de ADN. Los resultados fueron claros. El ADN de Thomas Olsen estaba por todas partes, lo que llevó a los investigadores a creer que él era el asesino. Mientras la policía lanzaba su investigación, todo el país parecía unirse a la búsqueda. Personas de toda Islandia sintonizaban las estaciones de noticias, con el corazón pesado de preocupación por Virna. Mientras la vida continuaba, se palaba la nieve, se guardaban las decoraciones de Navidad, una quieta inquietud crecía. El sentimiento de impotencia era abrumador, pero la comunidad sabía que debían unirse. El 22 de enero, se lanzó la operación de búsqueda más grande en la historia de Islandia. Más de 120 equipos de búsqueda y rescate, guardacostas y policías, junto con 500 voluntarios, registraron 7.000 kilómetros cuadrados. Con perros, drones, autos y un helicóptero, peinaron la tierra. Pero fue el helicóptero el que hizo el hallazgo crucial. El cuerpo de Virna fue encontrado, arrastrado a una cala remota. Yacía entre rocas volcánicas y arena negra, con solo un faro amarillo mostaza a la vista. La búsqueda había terminado, pero el dolor estaba lejos de concluir. El cuerpo de Virna reveló la brutalidad que había soportado: moretones, una nariz y mandíbula rotas, y signos de estrangulamiento. Los forenses confirmaron que había sido arrojada por la borda mientras aún estaba viva, ahogándose en las aguas heladas. Las pruebas de sangre encontradas en el Kia Rio confirmaron aún más el violento asalto que sufrió. Con estos espantosos descubrimientos, el caso comenzaba a encajar, y la determinación de Islandia de encontrar a su asesino solo se fortalecía. Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Virna. A las 5:25 de la mañana,
entró en el Kia Río Rojo. Su teléfono fue rastreado hasta Flatiron en Hafnarfjord, donde fue apagado manualmente. A las 6:10 de la mañana, Thomas entró en el asiento trasero, mientras Nicolás subía al arrastrero. La policía creía que fue en este momento cuando ocurrió el brutal asalto, oculto en el oscuro puerto. A las 7 de la mañana, se vio a Thomas alejándose del puerto en el coche. A las 10:30 de la mañana, lo captaron en las cámaras de seguridad comprando productos de limpieza y pasando casi 40 minutos frotando el asiento trasero del coche. Luego se le vio llevando una gran bolsa de basura negra al arrastrero, la misma bolsa donde más tarde se encontraría la identificación de Virna. Nicolás fue rápidamente descartado después de que la policía revisara las imágenes y las pruebas forenses. No había sangre en su ropa, ni rastro de su ADN en las pertenencias de Virna. Todas las pruebas apuntaban a Thomas Olsen. Durante el juicio, se llamó a 37 testigos para declarar. Nicolás subió al estrado, relatando la noche a través de una neblina de alcohol. Admitió, estaba realmente borracho, cuando se le preguntó sobre los detalles que no podía recordar. Recordó haber salido del English Pub y dirigido al American Bar antes de ir a dar un paseo con Thomas. Recordaba a una chica entrando al coche, pero no podía recordar mucho sobre el viaje. Dijo que Thomas lo había dejado en el arrastrero, pero no sabía si Virna seguía en el coche cuando Thomas se fue. La historia de Nicolás coincidía con las imágenes de las cámaras de seguridad, pero la versión de los hechos de Thomas no coincidía, ni con la de Nicolás ni con lo que había dicho antes. Las piezas del rompecabezas comenzaban a revelar una verdad escalofriante. En el juicio, Thomas Olsen negó haber matado a Virna, pero admitió que ella había estado en el asiento trasero del coche, donde más tarde se encontró su sangre. No pudo explicar grandes partes de la noche, especialmente lo que había sucedido con el Kia Río Rojo. Originalmente, afirmó que dejó a Virna viva y bien en un gimnasio Reebok en Reykjavik, pero las imágenes de las cámaras de seguridad del gimnasio no mostraron señales del coche. Su historia no tenía sentido. Cuando fue interrogado, Thomas cambió su relato, frecuentemente sin poder responder o esquivando preguntas. Parecía centrado en echarle la culpa a otros, incluso sugiriendo que Nicolás sabía más sobre el crimen. A pesar de que Nicolás estaba borracho y no tenía licencia para conducir, Thomas dijo que fue Nicolás quien estaba al volante esa noche. Afirmó que había salido del coche para orinar, y cuando regresó, Nicolás estaba solo. Según Thomas, Nicolás dijo que Virna había decidido irse caminando a su casa. Las inconsistencias se acumulaban. Cuando se le preguntó por qué había aparcado cerca del lugar donde se encontraron los zapatos de Virna, Thomas dijo que se había quedado dormido mientras manejaba un paquete. ¿Y los rasguños en sus brazos? Afirmó que eran por dormir, no por una pelea. A medida que la presión aumentaba, Thomas culpaba a la policía por su historia cambiante. Dijo que le habían mostrado fotos de cosas que no hizo y usaron amenazas para hacerle confesar. Pero no había explicación para la sangre esparcida dentro del coche, ni porque su ADN fue encontrado en la bota de Virna. Lo peor de todo es que algunas de sus prendas de ropa estaban desaparecidas, y no estaban en el barco. Después de días de testimonios, el tribunal tomó su decisión. El 29 de septiembre de 2017, Thomas Olsen fue condenado a 19 años de prisión por el asesinato de Virna Abrahamsdóttir. Nunca ha confesado, y sigue sin arrepentirse. Aunque la verdad completa quizás nunca se conozca, el pueblo de Islandia se mantuvo firme, unido en su búsqueda de justicia. El país no permitió que el miedo ganara, se aseguró de que el asesino de Virna fuera llevado ante la justicia.